GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mayral. Hoy es sábado 11 de mayo de 2024 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Instalada en la laguna la etnia hispana, había logrado grandes empresas, lo mismo agroganaderas que comerciales. Su poder había dominado varios mercados regionales y hasta nacionales. Y lógico, cuando llegó la revolución, se unieron al conservadurismo buscando que para sus bienes no fuesen afectados. La expulsión española en la laguna por Villa. Ese es nuestro tema de hoy. Un auténtico recorrido por la vida de los hispanos durante y después de la revolución. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Los anfitriones de este diálogo, amantes de la historia, quienes gozamos de experiencias excepcionales al compartirla. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Doctor, muy buenos días, Carlos, muy buenos días al auditorio. Muchas gracias por acompañarnos en la continuación de este tema tan interesante y que tiene tanto que ver con nuestras raíces y con la historia de nuestra ciudad. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con asentación en Amparo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, doctor Luis Alberto, Nacho, maestro Domingo Deras, Radio Escuchas. Ya pasamos el Día de las Madrecitas, felicidades a todas que nos dieron el ser y que nos dieron más que la vida. Pues vamos a continuar precisamente con esta saga, antes de concederle la voz a nuestro querido amigo, nuestro nuevo amigo Domingo de las Torres, hicimos esta recapitulación de los antecedentes, fundación de la colonia española aquí en la comarca lagunera, sus claroscuros y demás, el nacer de la revolución, una serie de anécdotas que fluimos en el programa pasado. Yo quisiera nada más preguntar al maestro Domingo, en ese contexto realmente, vamos a abordarlo desde un punto de vista hasta psicológico, que no es nuestra materia. ¿Cómo vivió la población estos hechos? Porque un año anterior había sido la matanza de chinos y probablemente quedaron, o 2 años atrás, la matanza de chinos, y probablemente quedaban algunos, dirán los analistas, traumas, pero mejor vamos a llamarle testigos de la historia. ¿Había una predisposición a esa nueva ola, vamos a decirle, de terror revolucionario, maestro Domingo? Bueno, sí había una psicosis. Realmente la Revolución Mexicana sí se practicó la xenofobia, en Torreón, sobre todo. En 1911 hubo una sangrienta matanza de asiáticos, de chinos, en el centro histórico de Torreón. No se diga ahí en el crucero de calle Valdés Carrillo con la avenida Juárez. Contra esquina del edificio eléctrico, frente a la Plaza de Armas, ahí fueron sacrificados decenas de chinos y aparte otros más en sus domicilios, en sus tiendas. Prácticamente las tiendas estaban pegadas a las casas, era casa tienda realmente el domicilio de aquellos comerciantes de aquel Torreón primitivo. Entonces, cuando sucedió aquí la psicosis de los españoles de la laguna, porque venía Pancho Villa venía de Chihuahua, donde él ya había expulsado a los españoles en 1903. Entonces, como que dice maestro, venía barriendo las escalones. Así. Exactamente, unos se fueron al Paso y otros se vinieron a refugiar con sus paisanos de la laguna. Entonces los que se vinieron a refugiar con sus paisanos de la laguna fueron doblemente expulsados de Chihuahua y de Torreón. Una persecución xenofóbica, como atinadamente lo ilustra. Sí, porque Villa le tenía animadversión a la colonia española sobre el norte de México, entiéndase, sobre todo la de Chihuahua y la de Torreón, porque se los dije en el programa anterior, la colonia española de México, los grandes capitalistas de aquel México de principios del siglo XX, simpatizaron con el régimen de Porfirio Díaz. Entonces, cuando Huerta asesina a Madero y a Pino Suárez,
Ellos ven con ilusión que va a renacer de vuelta el antiguo esquema dictatorial de Porfirio Díaz con Victoriano Huerta. A ver, por eso con todo respeto, descorcharon. lo interrumpo tantito. Sí. Entonces podemos decir que había implícitamente un aval de esas colonias ante el impostor, ante el dictador. O sea, había un aval para buscar una legitimación de sus intereses. O sea, Una reinstauración de un régimen que protegía sus privilegios. a pesar de la decena trágica del correr de sangre, que había corrido bastante. Pues sí, Una percepción, digo, de principio del siglo ese XX. fue el golpe que consumó la traición de Huerta para asumir la presidencia. Y se descorcharon, incluso se dice que en el Casino Español, botellas de coñac para brindar por la caída del régimen. Pues de le cayó Madero. en las muelas a don Doroteo Arango, seguramente. Entonces, Villa era totalmente maderista. Recordemos que cuando la calle de Plateros dejó de llevar ese nombre es porque Villa en una escalera se subió allí en el crucero de Isabel la Católica con la actual calle de Madero a imponer la placa de que esa calle en lo sucesivo llevaría el nombre de Avenida Madero, como sucede hasta nuestros días. Sí, por donde está el Hotel Ritz, precisamente. Más o Ahí menos. enfrente de la iglesia de la Propuesta. Exactamente. Correcto. Qué interesante, pues se nos adelantó un poquito, Carlos, no tuvimos oportunidad de presentar al auditorio al maestro Domingo Deras Torres, él es historiador, ya nos ha mostrado que tiene mucho conocimiento, incluso ha escrito libros sobre la historia de nuestra región. Recientemente en diciembre de 2022 presentaron un texto sobre los 100 años del periódico El Siglo de Torreón y obviamente abordando la historia de nuestra localidad. En el programa anterior se nos contextualizó sobre cuál fue la influencia que tuvo la comunidad española en el desarrollo de Torreón como ciudad, cuál fue su incidencia que tuvieron no nada más en el aspecto económico, sino también en el aspecto cultural, y cuál era la ideología, como ahorita se estuvo compartiendo, en el sentido de lo que es natural cuando hay un conflicto de intereses. Quienes están arriba pretenden que se mantenga el status quo y quienes no, pues obviamente pretenden que haya literalmente una revolución. Y sabemos que la causa revolucionaria de 1910, que finalmente se consagra en cuanto a su planteamiento ideológico en la Constitución del 17, toda esa causa, todo ese movimiento social, pues era precisamente o estaba alimentada por la presión social derivada de las desigualdades, y no, eso hay que dejarlo en claro también, no porque la comunidad española o no porque los extranjeros que fueran dueños de negocios fueran malos o que tuvieran, digamos, distorsionada su brújula moral. Ellos estaban haciendo negocios de acuerdo a las leyes de su época. Lo que hacían era perfectamente lícito, y lo que era profundamente injusto, y ahora lo vemos así, era la legislación laboral, la legislación civil, la legislación mercantil, que de hecho no existía una legislación laboral, era una especie de arrendamiento del tiempo de una persona. Esto del derecho del trabajo es prácticamente, creo que fuimos los mexicanos y luego de aquí la República de Weimar, ¿no?, los primeros que consagraron los derechos sociales a nivel constitucional, derivado precisamente del movimiento de 1910. Entonces, solo también dejar eso en claro. Esta xenofobia que se genera, pues obedece simplemente a la apreciación de los desposeídos frente a los propietarios, frente a a quienes explotaban los centros de producción. Sí, Entonces, maestro, usted nos hablaba ya entrando en materia, porque allí nos quedamos en el programa anterior, y en 1914, pues el conflicto revolucionario ya estaba en un punto muy alto en la cuestión de la lucha armada, del enfrentamiento ideológico. Habían ocurrido eventos que marcaron la guerra de revolución, como la Decena Trágica. Los ejércitos beligerantes eran obviamente pues las fuerzas federales, y aquí en el norte del país la División del Norte, y en ese contexto es en el que ocurre justamente la toma de Torreón, que como también nos comentó, no se trató en 1914 de la primera toma de Torreón, porque Torreón fue tomado en varias ocasiones, pero la que ahora vamos a abordar, que fue la que dio un giro a la guerra de revolución y es la que más importancia tuvo, es la de 1914. ¿Qué ocurrió ese año y por qué esa toma es tan importante? Primero, ¿por qué ocurre esta es la cuarta toma de Torreón? ¿Por qué ocurre? ¿En qué contexto nos encontrábamos? Los ejércitos beligerantes, fuerzas federales, Torreón estaba bajo el dominio de fuerzas federales y llegan las fuerzas villistas.
¿Cuál es la importancia estratégica de Torreón o por qué tantas veces fue tomada y retomada? ¿Por qué se peleaba tanto, maestro? Por su ubicación geográfica, porque aquí estaba el cruce de las vías del ferrocarril central Ciudad Juárez, Ciudad de México, y el ferrocarril internacional Durango, Piedras Negras, en aquel tiempo se llamaba Ciudad Porfirio Díaz. Entramos de lleno a lo que es la batalla de Torreón. Así es. ¿Verdad? Las hostilidades, bueno, Villa viene del norte. Villa fue incluso, cuando entró a Chihuahua, se proclamó gobernador de Chihuahua. Y entre otras medidas que tomó en Chihuahua fue también la expulsión de los españoles de Chihuahua. Y se inicia la operación militar sobre la laguna. Tomar Torreón era muy importante. Aquí se pertrechó el ejército federal bajo las órdenes del general José Refugio Velasco, que inició su carrera militar de joven en la época de la intervención francesa. Hizo carrera militar, pero no en academia. Victoriano Huerta sí hizo estudios militares en el colegio militar. Velasco fue autodidacta. O sea, se hizo en las refriegas, en el frente de batalla. Ajá. Y sí tenía mucha experiencia, y lo comisionó Victoriano Huerta para que defendiera con la división del Nazas la ciudad de Torreón, apoyado, entre otros militares, por el general matamorense Benjamín Argumedo. ¿Me permite hacer una breve? Preguntaba Carlos hace rato que 3 años atrás había ocurrido la matanza de chinos. Qué paradójico, o qué paradójica es la historia, particularmente de la laguna, porque ahora quien venía a defender Torreón y venía a defender a la gente de Torreón era el mismo que había asesinado a los chinos 3 años atrás, o sea, el tigre de Matamoros, Benjamín Argumedo. Él asusó a las huestes revolucionarias en mayo de 1911 para que se cometiera la masacre de asiáticos en Torreón. Que justo pasado mañana se cumplen 103 años, el 13 de mayo de 1911. Y el día 7 de mayo de 1914 se cumplen 110 años de la expulsión de los españoles de la ciudad de Torreón. Por eso estamos aquí hoy. Por eso estamos con este programa radiofónico. Acaban de cumplir el 7 esta semana. Viene el próximo 7 de mayo el aniversario. Bien. Continuamos con lo de la batalla de Torreón. Bueno, Villa viene acompañado de una elenco de generales importantes que le dieron fama a la División del Norte, como Tomás Urbina, Maclovio Herrera, Eugenio Aguirre Benavides, José Isabel Robles, Severino Ceniceros y el temible Rodolfo Fierro, ¿verdad? Villa llega con la división, con los trenes militares, con todos los pertrechos que trae. Aproximadamente se calcula que la División del Norte estaba integrada por 18,000 personas. Y la división del Nazas, enclavada en Torreón, estaba integrada por 16,000 soldados federales. Las hostilidades empiezan el 19 de marzo, cuando salen de Tlahualilo los villistas, pero se toma primeramente la ciudad de Gómez Palacio, y que costó muchas vidas en las famosas refriegas del Cerro de la Pila, que fueron batallas nocturnas, porque la estrategia de Villa era atacar de noche. Él era su estrategia, atacar de noche. Hay una curiosa página de la vida de Villa en sus ataques. Cuando firmó el contrato con la Mutual Film Corporation de Estados Unidos, porque Villa era ya muy famoso en Estados Unidos, en el pueblo americano, que era un genio militar, que era un legendario personaje, el Robin Hood de los pobres, que robaba a los ricos para ayudarle a los pobres, y total que se hizo prácticamente un personaje de fama. Entonces vinieron directores cinematográficos a entrevistarlo, que querían filmarlo, querían filmar su ejército cuando estaba en el frente de batalla. Él firmó un contrato por $25,000 con la Mutual Film Corporation, y se filman escenas en la batalla de Ojinaga y en la batalla de Torreón. Pero algunas escenas a propósito se filmaron de día, porque pues en la noche no se podía filmar por las tinieblas de la noche. Entonces se filmaron de día algunas escenas aquí en Torreón. Fueron 7 rollos. Desgraciadamente muchos de esos rollos desaparecieron, no se sabe dónde quedaron. Pero maestro, en verdad se llevaban a cabo batallas reales para efectos cinematográficos. Así es, sí, se filmó en el frente de batalla. Se echaron a volar la cinta a la cámara con los cineastas, y esas cintas fueron a exhibirse a Nueva York el 9 de mayo de 1914 en el Theater.
con un público lleno, querían conocer las páginas del villismo en México, la revolución estaba boyante, estaban los efectos de los ataques en todo su esplendor, porque Villa no nada más tomó Torreón, aparte de que tomó Chihuahua, tomó Torreón, que fue la batalla de la Laguna. La toma de Torreón nada más es una página de la batalla de la Laguna, pero después toma Zacatecas, que ya es el tiro de gracia en la cabeza del régimen de Huerta, que sale él al exilio después. Bien. Aquí hay un aspecto muy interesante que quiero destacar antes de hacer una breve pausa. Al mismo tiempo que se estaba atacando Torreón, México estaba viviendo un conflicto internacional con Estados Unidos. Vale la pena destacarlo. Estados Unidos había enviado buques a atacar Veracruz. Ya Veracruz estaba en poder de las tropas norteamericanas, de los marines. Se había detenido un barco llamado el Ipiranga, que es el mismo en el que había viajado don Porfirio con destino a su destierro a Francia. Y también ese barco traía armas para Huerta. Entonces, esas armas las tomó Estados Unidos y se las entregó a Carranza, que las utilizó Pablo González en la división del este. Y aquí hay un aspecto también muy interesante. Se atacó el puerto, más bien, Estados Unidos muy al estilo norteamericano de crear conflictos para generar intereses, bajaron unos marines al puerto de Tampico. En el puerto de Tampico se emborracharon, armaron un escándalo espantoso, fueron tomados prisioneros por las tropas, por la policía de Tampico, y Estados Unidos lo consideró una violación a la soberanía de Estados Unidos. Y exigió al presidente entonces funcional, Victoriano Huerta, al que nunca reconoció Estados Unidos como presidente, que les hiciera un desagravio. El desagravio consistía en colocar en la parte más alta de la playa una bandera norteamericana, cantar el himno norteamericano. Los soldados mexicanos deberían honrar la bandera y disparar unas salvas desde tierra, salvas que serían respondidas desde el barco, el Dolphin, y en el único acto que yo le conozco de honestidad, o más bien de sentido patriótico, a Victoriano Huerta les dijo que sí, siempre y cuando exactamente lo mismo y con una asta más alta se hiciera con la bandera mexicana y el himno mexicano. Lógicamente nunca se llegó a nada. Vamos a hacer una breve pausa, nomás recordándole a nuestros amigos que la música que estamos escuchando de fondo es la toma de Torreón, que estaba en vigencia en esos años. Tomaremos a Torreón. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Vamos a Diálogos con la Historia. Está con nosotros Ignacio Alfonso Salcido Dávila, Carlos Humberto Huerta Ochoa, anfitriones de este programa, con nuestro invitado Domingo de Heras Torres. Carlos, ¿ibas a comentar algo? Un comentario, entonces, me imagino es que no sé, es indescriptible, maestro Domingo. Ver en escenas del cine las batallas de Torreón, ahora sí, sin efectos especiales de una sola toma, ¿verdad? O sea, más real no se puede. Así es. Y prácticamente, y qué tremendo, a lo mejor por ahí algún archivo perdido, o de aquí al próximo eclipse, a lo mejor salen esos archivos, como de otros asuntos de la guerra mundial, de las guerras mundiales y demás. Algún día que la transparencia se haga un poco más accesible. Pero me queda mucho esa cuestión, o sea, y lo que decía el doctor Luis Alberto del único acto patriótico de don Victoriano Huerta Márquez, pero vamos a la cuestión de fondo. Entonces, se toma Torreón como una plaza importante, aunque no es en estricto sensu frontera, pero punto para muchas fronteras, para el Pacífico, para el Golfo de México, para Juárez, para Piedras Negras, para donde queramos, y provenientes de muchas partes del país. Entonces, si no fue la madre de todas las batallas, fue una batalla madre para Pancho Villa, o sea, definitivamente. Yo pienso que la batalla de Torreón fue más importante que la de Zacatecas. Más todavía. Porque la estrategia militar de Torreón arranca el 19 de marzo al 2 de abril que cae la ciudad del año de 1914. Y la toma de Zacatecas duró 24 horas. Fue como la batalla del 5 de mayo de 1862, se resolvió en un solo día.
En la batalla de Torreón, pues hubo más desgaste de vidas humanas, hubo más violencia, mucho más heridos que se contaron por miles y costó pues también mucho dinero y costó mucho esfuerzo ganar la plaza. Maestro, yo tengo una duda. Es muy interesante este tema de que los estadounidenses, al menos los que se dedicaban al espectáculo, veían a Francisco Villa como un personaje. Pero también Estados Unidos siempre se ha caracterizado a lo largo de su historia, desde el aspecto ideológico gubernamental, por luchar por proteger sus intereses. ¿Qué pensaba el gobierno de Estados Unidos del movimiento villista? Yo pensaría que hubieran estado en contra porque era un movimiento que tendía a proteger a la clase obrera. Y en la medida en la que se protege la clase obrera, la clase digamos, el sector de los propietarios, entre los que les gusta mezclarse a los estadounidenses, pues obviamente se ve afectado porque tiene que pagar más, reconocer más derechos. ¿Cuál era la ideología política de Estados Unidos en 1914 en relación al villismo? Bueno, pues simplemente recordemos la expedición Pershing, que vino años después. Cuando Villa invadió Columbus, que fue una invasión con unos cuantos hombres, pero finalmente fue una agresión en territorio norteamericano por parte de un grupo armado proveniente de México. Se forma la expedición Pershing, vienen a buscar a Villa y lo quieren aprender. Eso fue en el gobierno de Carranza, ¿sí? Que incluso ese gobierno permitió la entrada de esas tropas a la sierra, pero Villa nunca fue localizado. En aquellos tiempos, pues él conocía como la palma de su mano todos los recovecos de la sierra. Bien. Entonces Villa finalmente fue un personaje que sí llegó a causar escozor, sí llegó a incomodar a los intereses norteamericanos. La prueba está que lo vinieron a perseguir en territorio nacional. Pero qué interesante que por un lado el espectáculo lo tenía como un personaje y lo exhibían como un atractivo, lo veían como una especie de ídolo en el propio Estados Unidos, porque habló de que estas piezas de cine que se filmaron en las batallas de Villa fueron exhibidas en Nueva York, y que tenían auditores. Es decir, la ideología de la gente estadounidense era una y la ideología del gobierno era otra. Así es, sí, se volvió un personaje famoso. Yo pienso que yo he escuchado comentarios de que los personajes mexicanos más famosos en el mundo son Juárez, Hidalgo y Pancho Villa. Bien. Pues más que otras figuras políticas de la historia. A historia. mí me llama la atención, perdón la interrupción, maestro Domingo, pero lo he dicho en clase, se lo digo a los amigos, oigan, sin hacer menos ni tampoco la tragedia más, pero fuera de Pearl Harbor y del 11 de septiembre ha sido el único ganón que ha invadido en territorio americano, la única guerra, sin contar la guerra de Secesión, que han perdido los gringos y que les dio la cara y hasta le pusieron precio a su cabeza y tanta leyenda que, o sea, pero que les ganó en territorio. Y según esto, hay una leyenda que se quiso reconquistar o se las quiso cobrar, o como dice la generación centennial ahora, los funó, o sea, los exhibió a nivel, porque fue una vergüenza internacional. Son más poderosos del mundo. No recuerdo si eran republicanos o demócratas, al caso es lo mismo, el gringo es gringo, pero de que fue una exhibida por una estupenda estrategia militar, mis respetos para don Pancho Villa, la verdad. Realmente fue una invasión que no fue con un gran ejército. Incluso se dice que Villa no estuvo comandando las fuerzas físicamente, que fueron subalternos de él, pero sí se le puso precio a su cabeza. Pero la planeación estratégica, la visión fue de Villa. Lógicamente sí vino desde el villismo. Y eso provocó la expedición punitiva de Pershing en territorio nacional. Entre los militares que vinieron con Pershing estaba el famoso general Patton, que fue héroe de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Claro. Y Pershing fue el héroe de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Hay que aclarar que lo que en México fue fracaso, en Francia fue éxito, que fue el general Pershing. Y en Italia, Patton. Y en Italia Patton, pero en la Segunda Guerra. Claro, solamente para el auditorio, ¿cuál fue el motivo por el que Villa incursionó en las tierras estadounidenses? ¿Cuál fue el motivo de esta incursión? Pues ya había una negociación del villismo en contra lo que pasa es de que el gobierno norteamericano se estaba cargando a favor de Carranza, que finalmente reconoció. A Victoriano Huerta nunca lo reconoció el gobierno norteamericano, Woodrow Wilson. Reconocieron a Carranza cuando llegó al poder, que para Carranza fue un triunfo diplomático y político el que fuera reconocido por el gobierno de los Estados Unidos de América, que pues era la nación más poderosa del mundo. Ahora bien, en el momento histórico de la invasión a Columbus, vamos a ubicarlo después de las batallas de Celaya, en donde Villa descubrió que el parque que había comprado en Estados Unidos era de bajísima calidad, y ese fue el enojo de Villa, el que lo hayan engañado, no tanto los Estados Unidos, porque él declaraba que era un judío en particular,
el vendedor de armas que le había entregado falsamente armamento a Villa, y Villa en buena medida decía que había perdido la batalla por culpa de la calidad de ese armamento. Bien. Muy interesante. Aquí ya entrando otra vez a la materia del programa, que es la toma de Torreón. Recuérdenos, ¿cuánto duró la toma de Torreón, maestro? Le vuelvo no sé si lo comenté, fue del 19 de marzo al 2 de abril, cuando cayó, pero la estrategia militar, o sea, la acción militar ya sobre la ciudad de Torreón, arrancó el 25 de marzo. Y aquí también que fue con pura artillería, porque aquí no hubo descargas de caballería. La División del Norte era muy famosa por sus descargas de caballería. Aquí se tomó una ciudad y había un muro natural que era el lecho seco del río Nazas. Entonces, aquí entró en acción el famoso general Felipe Ángeles, que era ingeniero militar, estudió en Sancerre, en Francia. Él era calculista militar, manejaba los cañones con soltura, ¿verdad? Villa desconocía todo eso. Villa creía que las balas iban así en horizontal de los cañones, ¿no? Las balas de los cañones suben al cielo y luego bajan. O sea, tienen una trayectoria en arco. Claro. No son en horizontal. Y entonces, con los cañones de la División del Norte, apostados sobre la franja duranguense del lecho seco del río Nazas, se abrió fuego sobre la ciudad de Torreón. Recordemos que el Cerro de la Pila, en Gómez Palacio, que fue días antes, fue una lucha cuerpo a cuerpo, que costó miles y miles de vidas de los dos lados. Creo que fue superior la pérdida de vidas humanas del lado del Ejército Federal. Pero, por eso hay un cañón apostado ahí en el puente plateado del lado de Durango, donde están los dos soldados. Creo que es Villa y es Felipe Ángeles. Y se lo vuelvo a repetir, la estrategia militar del cañoneo fue por los conocimientos que tuvo el general Felipe Ángeles, egresado en Sancerre, en una universidad militar, de educación militar. Por eso él era un gran calculista. Y fue un eficiente brazo armado del Centauro del Norte en la toma de Torreón. Porque aquí no se pudo desplegar descargas de caballería. En una ciudad, ¿cómo se va a descargar cargas de caballería si hay calles y avenidas y edificios y casas? De hecho, quedan vulnerables más bien. Hay una anécdota que le acreditan a las batallas del Cerro de las Pilas, que duró varios días. En que llegaban los federales, lo ocupaban, y luego llegaban los villistas, los sacaban y se los llevaban. Pero al día siguiente venían los federales y recuperaban el Cerro de la Pila. Al día siguiente los villistas volvían a tomarlo. Entonces, en una de esas recuperaciones de los federales sobre el Cerro de la Pila, dicen que llegaron a avisarle a Villa que ya los federales habían vuelto a tomar el Cerro de la Pila. Y Villa, furioso, como esos hambrientos, que quién sabe qué, que se fue en contra de los federales. Les decía pelones. Y entonces uno de los asistentes de Villa le dijo: acuérdese, señor general, que esos también son mexicanos. Claro. No, muy interesante este tema, y algo también que llama la atención. Maestro, nos comentaba que los españoles ya habían sido expulsados de Chihuahua. Así es. Entonces, pues como dicen, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Qué pasa con los españoles cuando empiezan las acciones bélicas en Torreón? En vista de la expulsión de los españoles de Chihuahua, los españoles de Torreón, cuando venía Villa, pues lógicamente entraron en estado de zozobra, de angustia. Pues nos va a ir muy mal con este forajido que viene con espíritu de venganza, le tiene coraje a todos los españoles. Un efecto psicótico, como dijimos hace rato, maestro. Así es. Entonces, ¿qué hacen los españoles cuando empiezan las hostilidades sobre la ciudad de Torreón? El cañoneo, el fuego cerrado. Se refugian en lugares específicos. ¿En dónde? Se refugiaron en los sótanos del Banco de la Laguna, ahí en la esquina de Juárez y Cepeda, ese edificio de cantera, que todavía tiene el monograma BL sobre la puerta principal del banco. Ahí era el Banco de la Laguna, que fue fundado por empresarios de aquel entonces del Porfiriato, en los que figuraban muchos españoles, que eran ya hacendados ricos, que lograron fortunas con el algodón. Entonces, también se refugiaron en la casa de la familia Victorero. La casa de la familia Victorero ya no más queda la fachada. Está a un lado de donde fue el cine Modelo, en la calle Valdés Carrillo, casi esquina con Avenida Matamoros. Ahí están todavía los ventanales y la puerta ya en muy mal estado de conservación. Enfrente de un edificio donde funcionó una firma muy famosa que se llamó Compañía de Motores.
Ahí se refugiaron también, era la casa de los Victorero. Los Victorero eran unos españoles muy ricos de aquel entonces, que también se hicieron ricos con el algodón, pero fundaron la papelería El Modelo, que funcionó durante muchos años en la esquina de Zaragoza y Avenida Hidalgo. Y también se refugiaron en la Casa Buchenau, que era de alemanes. La Casa Buchenau estaba en la esquina de Hidalgo con Zaragoza, donde funcionó un negocio que se llamaba Palacio de las Telas, enfrente de la Suiza y enfrente del Hotel Salvador. Tiene sótano, esa finca tiene, y ahí se refugiaron muchos españoles. Entonces, cuando Villa entra a Torreón, que finalmente cae la ciudad el día 2 de abril de 1914, cuando ya el general José Refugio Velasco, que presentó una resistencia en la toma de la ciudad, o sea, una resistencia defensiva, porque la estrategia de Velasco era defender la plaza. Ya cuando vio Velasco que venía como una avalancha humana del Centauro del Norte con un poderosísimo ejército, con efectivos militares superiores en número a la división del Nazas, Velasco el cuartel de Velasco estaba en el Hotel San Carlos, que fue demolido ahí en el sector Alianza. Viene ya la decisión de abandonar la plaza. ¿Qué hacen? Agarran todas las municiones y todos los pertrechos que no se pueden llevar en la retirada, los amontonan enfrente del Casino de la Laguna por la Avenida Juárez y les prenden fuego. Abandonan la plaza, dejan los heridos con un rótulo afuera de una finca aquí en Torreón. Por favor, señalándole a la División del Norte y a Villa, les dejamos nuestros heridos, atiéndanlos, y sí fueron atendidos por el ejército de la División del Norte. Villa realmente no tomó espíritu de venganza sobre los vencidos, fue indulgente y los atendió desde el punto de vista médico. Humanitario. Los tuvo como prisioneros, pero les dio asistencia médica. Bien. Velasco huye bajo el amparo de una gran tolvanera que se desató ese día 2 de abril. Se fue rumbo a Viesca en trenes y gente a caballo, abandonaron la plaza, y a Villa le mandan avisar, va una persona con bandera blanca, atraviesa el lecho seco del río y dice: Torreón está solo, ya se fueron los federales. Bien. Fuera de los españoles, ¿qué daño colateral hubo para la población civil? Porque seguramente así como hubo bajas federales, hubo bajas villistas, pues cuando hay una acción bélica en un entorno urbano siempre es un tema. Yo he leído en novelas como la de Francisco Eliu, que hizo Tropa Vieja, y otros escritores de la época de la Revolución. En la ciudad de Torreón, cuando entraron los villistas, presentaba un panorama dantesco. Muchos cadáveres de caballos, cadáveres de civiles y cadáveres de militares en las calles y avenidas de la ciudad de Torreón, como resultado de la gran refriega que se verificó en esa época. Bien, bueno. Bien, vamos a hacer una breve pausa. Al regresar vamos a seguir platicando, y me interesaría mucho preguntarle al maestro Deras por qué dijo Batallas de la Laguna y que Torreón era solamente un capítulo, porque creo que esto continúa después de que Velasco abandona Torreón. Pero vamos a hacer una breve pausa. Mañana por la mañana tomaremos a Torreón. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Nuestro tema de hoy: la expulsión de españoles en La Laguna por Francisco Villa. Sí. Nuestros anfitriones: Ignacio Alfonso Salcido Dávila, Carlos Humberto Huerto Ochoa, nuestro invitado Domingo Deras. Y quedaba pendiente la pregunta al final del bloque anterior: ¿por qué Batallas de la Laguna? Que generalmente siempre se ha hablado de la toma de Torreón. Bueno, fue la Batalla de la Laguna porque realmente las acciones militares para dominar este territorio, conquistar este territorio, el Centauro del Norte y su ejército, la División del Norte, tuvo que tomar poblaciones por etapas. Primeramente tomó Gómez Palacio con la gran refriega del Cerro de la Pila que ya mencionamos, luego Ciudad Lerdo, que prácticamente no hubo una gran resistencia.
se toma Torreón, que fue la batalla más sangrienta, que le vuelvo a repetir, luego del 25 de marzo al 2 de abril. Luego también estuvo la batalla de Sacramento, lo que hoy conocemos como el poblado de Gregorio A. García en el municipio de Gómez Palacio. Ahí también hubo una batalla muy sangrienta, con costo de vidas humanas y muchos heridos. Termina la batalla de Sacramento y luego sigue la batalla de San Pedro, que también fue una refriega sangrienta, muy violenta, y que fue prácticamente casa por casa y duró días. Y luego sigue la batalla de Paredón en Coahuila, que también fue un capítulo bélico muy importante, y finalmente pues todo concluye ya en la ciudad de Saltillo, que fue la última batalla. Según las memorias de Felipe Ángeles, la batalla más sangrienta que menciona él de las batallas de la Laguna fue la de San Pedro, maestro. ¿Qué opina? Yo pienso que sí, pero también recordemos que lo del Cerro de la Pila fueron acciones de guerra de día y de noche. Ahí también los encuentros entre los dos ejércitos, se escribieron capítulos de sangre y fuego muy dramáticos, y la batalla de San Pedro no se diga, también fue muy violenta, y la ciudad estuvo sitiada durante días y finalmente fue conquistada por las tropas villistas. Bien, ¿y cuánto, o sea, la batalla para la toma de Torreón, lo que ya nos comentó, pero cuánto tiempo dura tomada por las fuerzas villistas? Este dominio de Villa sobre la ciudad de Torreón, ¿cuánto tiempo dura? En lo que obviamente también tenía un interés en obtener ingresos, en realizar saqueos, en obtener parque también de las fuerzas federales, que lo tuvo. ¿Cuánto tiempo le tomó esta? Villa entró triunfante a la ciudad de Torreón a las 9 de la mañana del 3 de abril. ¿Ah? Fue recibido por el pueblo en las calles, entre vítores, entre aclamaciones, sobre todo pues el pueblo bajo, la gente pobre, el trabajador, el obrero, el peón de la hacienda. Los españoles estaban totalmente aterrorizados, porque se hablaba de que iba a fusilar a los más ricos, que los iba a tomar presos y iba a ser muy duro con ellos. Y fue cuando ya intervinieron aquí ciertos personajes que desarrollaron un papel muy importante para negociar la salida de los españoles de Torreón, y que los rumores fuertes de que iba a fusilar a los más ricos y a los más importantes, y que los iba a saquear sus casas y sus haciendas, entraron aquí ciertos personajes como el cónsul británico Cunard Cummings, y como el cónsul, bueno, ya no era cónsul norteamericano, le fue retirado el exequatur por el Victoriano Huerta, George Carothers, que fue un agente confidencial del gobierno de los Estados Unidos, del presidente Woodrow Wilson, que incluso se dice que era pariente retirado de él, y él aquí era comerciante y era minero, tenía una mina en Mapimí y tenía una tienda de ropa en el centro de Torreón. Carothers era agente confidencial, prácticamente espía. Él estaba informando al gobierno de Estados Unidos del desenvolvimiento de los acontecimientos de la Revolución Mexicana en el norte de México. Bien, y era un señor, en su vida privada se platican sus biógrafos, Frederick Katz y Eugenio Aguirre Benavides, que llevaba una vida medio disipada, le gustaba el juego, le gustaba divertirse con mujeres, era, aparte de eso, un comerciante que tenía medio desordenadas sus finanzas, pero era un tipo muy simpático y se hizo muy amigo de Emiliano Zapata y se hizo muy amigo de Pancho Villa. Se ganó las confianzas del Centauro del Norte, y a pesar de que Victoriano Huerta le retiró el exequatur. ¿Qué es el exequatur? El exequatur es el consentimiento que da un gobierno a un diplomático extranjero que viene a cumplir funciones de cónsul o de embajador en territorio nacional. ¿Y por qué le retiró el exequatur de cónsul norteamericano el gobierno de Victoriano Huerta Carothers? Porque era amigo de los revolucionarios, era amigo de Villa, era amigo de Zapata, archienemigos del régimen de Huerta. Entonces, por eso Huerta le retira el exequatur, o sea, ya no eres de las confianzas de mi gobierno. Pero no obstante, lo respetó Huerta, como que le tenía miedo a Carothers. ¿Por qué? Porque era agente confidencial del gobierno americano y se decía que era pariente retirado del presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson. Y realmente él le dijo a Villa: señor general Villa, respete a los españoles, no cometa una agresión física sobre ninguno de ellos, porque el gobierno de España está ya comunicándose conmigo, está observando la situación en Torreón, está viendo que no se ha maltratado ningún español
y que se respete la integridad física de todas esas familias. Villa, cuando llegó a Torreón, fue al Banco de la Laguna el 5 de abril, bajó al sótano donde estaban todos los españoles refugiados. Bueno, una gran parte de los españoles ahí estaban. Porque eran buenos haciendo negocios, pero malos para esconderse, ¿no? Pues se van a esconder al sótano del Banco de los Españoles. Pues es que ahí creían ellos que no les iba a pegar un balazo, un cañonazo, ¿verdad? Entonces, Carlos III, un maestro, Carlos Carlos III, un maestro así de la diplomacia. Sí. Hidalgo le sirvió dividendos andar en la Dolce Vita, por lo que veo. Entonces, Él aquí estuvo en Torreón, se divirtió el señor. con Dios y con el diablo. Vale, Pero ¿no? era un hábil, un hábil agente consular. Tenía instrucciones de estar reportando todo lo que Pues sí, pasaba. venía de oreja, de oreja y poner dedo. Como se dice vulgarmente, era una oreja del gobierno norteamericano. Y como todos, también digo, siempre la historia acaba dándole la vuelta al círculo. Hablaban de la intervención estadounidense de la época y también Carlos fue un gran intermediario para alcanzar los acuerdos derivado de este problema diplomático que principalmente ocurría en Veracruz y en Tampico. Bueno, él tomó un papel muy importante cuando vino un representante del gobierno de Alfonso XIII, rey de España, al Paso, ¿no? Y entró al territorio nacional, y Carotre se traslada al Paso y delibera con ese representante del gobierno de Alfonso XIII, que viene a exigir respeto a las familias españolas de la Laguna. Si van a ser expulsadas, bueno, son expulsadas por decisión política y social de Pancho Villa, pero que se les respete, y también a sus bienes. Y Carotes acude a esa reunión, incluso ya no era cónsul norteamericano, pero lo vuelvo a repetir, tenía las confianzas de los Estados Unidos. En lugar de Carotes entró Mr. Isaac Olmer. Él vivía aquí en Torreón, era agricultor norteamericano, y cuando Carotes deja de ser cónsul, porque lo desconoce Victoriano Huerta, entra Mr. Olmer. Mr. Olmer también jugó un papel muy importante como representante de los intereses de los españoles en la Laguna. Incluso le dirige una misiva al general Villa. Las familias españolas desde este momento están bajo la protección de la bandera de los Estados Unidos. Entonces, Es una advertencia al gobierno, es una advertencia al general Villa, de que mucho cuidado si quiere atentar contra la integridad física de algún miembro de la Ahora, familia Villa española. había amenazado a los españoles desde Chihuahua, ¿no? Desde Chihuahua, al momento de la expulsión de los españoles de Chihuahua, ya era una advertencia de que iba a hacer lo mismo en Torreón. Y comentó también que de Chihuahua muchos, al ser expulsados de allá, se vinieron para acá y también después son expulsados de aquí. Entonces, una duda, nos quedamos en este aspecto muy interesante, que es cuando Villa llega a este Banco de la Laguna, en donde estaban ocultos los españoles. ¿Qué ocurre en ese encuentro? En ese encuentro lo acompañó Miguel Trillo, su secretario particular, lo acompañó el general Aguirre Benavides y lo acompañó don Felicitos Villarreal, que era gerente de la Compañía Metalúrgica de Torreón. Bajaron al sótano, todos los españoles estaban así aterrados, así impávidos, estaban en zozobra, petrificados de miedo de que Villa los iba a encarar. Entonces baja el general y empieza con un discurso muy reprochante. Les reclama que los españoles apoyaron al ejército huertista, que los españoles en todo el país, sobre todo los de la capital, Ciudad de México, apoyaron la caída del régimen de Madero. Incluso celebraron fiestas y quedan enemigos de la Revolución Mexicana y que tenían aquí prácticamente pues 3 siglos o 2 siglos explotando México, y aquí se viene enriquecido y que se comportaban muy mal con las causas del pueblo mexicano. Que por eso se tomaba la decisión de expulsarlos. Así con palabras textuales: no quiero gachupines en la Laguna, se me largan de aquí. Y algunos de ellos: oiga, señor general, pero si nosotros apenas llegamos de España, no tenemos dinero, no me importa. Se me van todos y se me van con sus familias y agarren lo que puedan de sus pertenencias. Me van a abandonar la Laguna. Voy a disponer unos trenes aquí en la estación de Torreón para que se me larguen al paso. No quiero gachupines aquí. Fue muy agresivo en su lenguaje. Pero desde luego lo temperaron ciertas personas como Carothers, como el ministro inglés, Cunnan Cummings, don Felicitos Villarreal, de la Compañía Metalúrgica de Torreón. No sea tan inclemente con ellos, porque les había dado de plazo 5 días. En 5 días se me largan. Y Felicitos Villarreal, que era, entiendo, empresario, ¿por qué acompañaba a Villa? Si usualmente, era una lucha de clases.
Realmente desconozco el vínculo que tenía con él, pero sí acompañó a Villa a la visita que hizo al sótano del Banco de la Laguna con los españoles. Y le vuelvo a repetir, el licenciado Salcido, él dio en un principio, al momento ahí de desahogarse y del discurso ese agresivo y reclamante a los hispanos, les doy un plazo de 5 días. Fue cuando Mr. Ulmer, el cónsul norteamericano que sustituyó a Carothers, dijo, por favor, señor general, le pido que amplíe un poco el plazo para que para que salgan los españoles con más tranquilidad y dispongan de sus bienes que se van a llevar al Paso, Texas. Y Pancho Villa amplió el término de 5 días a 10 días. A 10 días. Y les dispuso también, comentaba, trenes. Él preparó 2 trenes. Dicen que fueron 3, unos dicen que fueron 2. En los vagones de primera clase, pues ahí se alojaron los españoles más ricos. Salieron varios de ellos al destierro. Como dijeron por ahí los gachupines fifís, ¿verdad? Sí, bueno, le voy a decir, la primera corrida de trenes salieron Rafael Arocena y Arvide, Serapio Santiago, Baldomero Esquerra, Víctor y Daniel Ruiz Escajadillo, Silvestre Falla Ardizana, Agustín Victorero Lucio, César y Enrique Vega Peláez, Fernando y Gaspar Pruneda. Ellos eran dueños del bar Las Playas y los abarrotes de Las Playas que comentamos el otro día, maestro Vázquez. Sebastián Domene Rubio, Manuel Gutiérrez, José Arribillaga, Fernando San José, José Ramón Hurtado y Bartolo Sau. Otros españoles que también fueron expulsados fueron los hermanos Fernández Madrazo. Entre ellos destacaba José, que fue un agricultor muy importante aquí en la colonia española. También salió ahí en ese grupo don Francisco Solé Colzá, que era administrador del Hotel Iberia. Y luego los expulsa, se van en los trenes. Los comercios quedan acéfalos. Bueno, hay que hablar también del saqueo del comercio de Torreón. Justamente a eso íbamos. El día 2 de abril, ya cuando se sabe que los federales abandonaron la plaza y todavía no entraban los villistas, ese día en la noche y en la madrugada del 3 de abril se desató un saqueo en el centro comercial de Torreón. Fue saqueada la ciudad de París, fue saqueada la papelería del Modelo, pues fueron saqueados la Soriana. ¿Y quién saqueaba? ¿Las fuerzas villistas? No, el pueblo. ¿El propio pueblo? El pueblo, sí, el pueblo, y tal vez también ahí se revolvieron algunos revolucionarios que aprovecharon la trifulca, el desorden, y fueron saqueados los comercios de la ciudad de Torreón. Hay un detalle. Tengo entendido que hubo un personaje español que el pueblo le pidió a Villa que no lo expulsara. Sí. ¿Sí? Y sin embargo, él, por solidaridad con sus connacionales, decidió irse. Pero un personaje muy especial. Ya sé a quién se refiere, maestro. Cuando entró Villa al Banco de la Laguna, ahí estaba hospedado don Joaquín Serrano Martínez. Don Joaquín Serrano Martínez era un importante agricultor y empresario, tenía acciones de la Jabonera La Esperanza, acciones de la Compañía Metalúrgica de Torreón, era un gran agricultor del algodón, fue el primer presidente del Consejo del Patronato del Sanatorio Español. Don Joaquín Serrano era un filántropo, regaló los terrenos de la Alameda Zaragoza. De hecho, allí en la Alameda debería de haber un monumento a su persona para perpetuar su memoria, porque él regaló esos terrenos para la ciudad de Torreón. A lo mejor el monumento es que no le hagan monumento, porque ya han visto luego cómo quedan. Hubo un monumento a Joaquín Serrano. Nacho. Existió un monumento a Joaquín Serrano. Hay una postal antigua donde yo la vi, estaba esa estatua en la esquina de Matamoros y Colón, pero la retiraron y finalmente yo desconozco dónde fue dar esa estatua. Pero él fue un personaje importante en la vida de Torreón, fue benefactor de la sociedad torreonense a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Bien. Y aparte él ayudaba a los obreros de sus empresas, era dueño de los terrenos de la colonia San Joaquín, por eso se llama San Joaquín en alusión a don Joaquín Serrano. Y él notificó ahí esa extensión de tierra y con facilidades de pago les vendió a sus obreros terrenos para que hicieran sus casas. Un empresario adelantado a su época. Bueno, pues maestro Domingo de Heras Torres, muchísimas gracias por compartirnos sus conocimientos. Se acabó el tiempo de este programa, todavía no terminamos con el tema. Es una plática muy provechosa, muy enriquecedora. Le agradezco mucho que nos acompañe y que nos participe de todos estos datos tan interesantes de la historia de nuestra región. Gracias, maestro Domingo. Al menos hablo por mí, no sé, Nacho opina lo mismo. A su lado nos sentimos novatos, pero gracias por compartir tantas experiencias. No estoy para atenderlos y gracias al auditorio que nos regala su tiempo para escuchar.
Muchas gracias también a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a mi compañero Roberto Ríos. Y bueno, pues el próximo sábado, ya 18 de mayo, qué rápido se está yendo este mes. Sí. Seguimos con el tema. Yo creo que ahora seguimos. ¿Qué pasó con los españoles después de que terminó la revolución? Porque hoy todavía vemos una etnia muy fuerte en la comarca lagunera. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREM presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.